Cuentos para niños sabios. El misterio de los juguetes perdidos. Cuenta una sabia que descubrió a dónde van los juguetes perdidos. ¿Quieres resolver el misterio? Pues estate atento, que ahora te lo cuento. No le gustaba ir al colegio. Todas las mañanas le costaba mucho levantarse de la cama. Siempre pensaba y deseaba lo mismo: ser un juguete y quedarse en su casa con los demás juguetes para jugar todo el día. Cuánto los envidiaba, pues los juguetes no hacían otra cosa que jugar. Ella sabía que cuando estaba en el colegio, sus juguetes jugaban, pues cuando regresaba, ninguno de ellos estaba en el mismo sitio en que ella los había dejado. La pista de carreras de sus coches no estaba donde ella la dejó. Siempre la encontraba guardada en su caja. La canasta de baloncesto que ella colgaba en el gancho de la pared, la encontraba guardada en su armario. Su colección de muñecos de superhéroes no estaba en el marco de la ventana, sino en sus respectivas cajas colocadas en la estantería. Y así, todos sus juguetes. Ninguno de ellos estaba igual que cuando los dejaba para irse al colegio, señal de que los juguetes seguían jugando y que alguien jugaba con ellos. Pero, ¿quién podría ser? Un día, volvía como siempre, caminando del colegio, cuando observó una gran sombra sobre su casa. ¿De quién podría ser aquella gran sombra? Miró al cielo, pero desapareció en un parpadeo. Qué rápida había sido aquella sombra. Al llegar a su casa, todo estaba igual que siempre, excepto su habitación. Nada estaba como ella lo había dejado. Sus juguetes estaban recogidos. Echó un vistazo rápido. Algo faltaba, lo sabía. Lo intuía, pero ¿qué? Miró en la esquina de su habitación. ¿Dónde estaba aquel oso de peluche que sus abuelos le regalaron? No jugaba mucho con él, pero le gustaba verlo en la esquina de su habitación, porque cuando las luces se apagaban por la noche, ella sentía que aquel oso la protegía de las pesadillas. ¿Quién se había llevado a su oso? Estaba segura de que debía ser aquel que jugaba con sus juguetes mientras ella estaba en la escuela. De repente, recordó aquella enorme sombra que había visto encima de su casa. Seguramente, al día siguiente lo devolvería, pues había veces que también echaba de menos algún juguete, y luego, como por arte de magia, aparecía. Al día siguiente, al regresar a casa, volvió a ver aquella sombra, pero esta vez le pareció ver una cola. No era una cola de animal, o al menos de ninguno de los que ella conocía. Sin embargo, aquella cola le era familiar. En algún sitio la había visto. Corrió a su cuarto y allí, en la esquina, seguía faltando su oso de peluche. Echó un vistazo rápido por la habitación. Algo más estaba faltando. Sí. Allí había otro hueco en la estantería. También faltaba su muñeca llorona. Hacía tiempo que había dejado de llorar y tampoco jugaba mucho con ella, pero le gustaba su carita, le despertaba tanta ternura. ¿Se la habría llevado el mismo que se había llevado también a su oso? A su mente volvió el recuerdo de aquella sombra y aquella cola que por un breve instante había visto encima de su casa. Pero caramba, qué rápida era. Con un breve parpadeo desaparecía. Al día siguiente, intentaría no parpadear para así no perderse nada. Pero fue imposible, y antes del breve parpadeo, volvió a ver aquella sombra. Y esta vez no solo una cola, sino también le pareció ver unas alas, pero estas tampoco eran de animal, o al menos de ningún animal que ella conociera. Sin embargo, también recordaba haberlas visto en algún sitio. Aquel día,
al entrar en su habitación, todo estaba exactamente igual a como lo había dejado. Los juguetes seguían estando en el mismo sitio donde los dejó el día anterior. Es más, su cama estaba sin hacer. Recordó la enorme sombra, la cola y las alas que le había parecido ver por los breves segundos antes del parpadeo. Le sonaban tanto aquellas alas y cola. ¿Dónde los había visto antes? Buscó en los libros que tenía. Recordaba haber visto aquellas alas y cola en alguna imagen. Tenía un cofre de madera lleno de libros y cuentos. Fue sacando uno a uno y echándoles un vistazo. Algunos de ellos los había leído tantas veces que podía contarlos de memoria. ¡Cómo le gustaban! Recordaba con mucho cariño el cuento de El Hospital de las Muñecas, que le ayudó a no temer la visita del médico. El cuento de Nube y el arco iris también le ayudó a comprender dónde se marchó su gatita Dulce. Estaba segura de que Dulce estaría con Nube y que ambas la esperarían junto al arco iris. De repente, un ojo le miraba desde la portada de un libro. Sin ni siquiera abrirlo, supo que allí encontraría la imagen que iba buscando. Era el gran libro de los dragones. Exacto, aquella cola y aquellas alas eran de dragón. Sabía que las había visto en algún sitio antes. Cerró los ojos y volvió a ver aquellas alas y cola. La voz de su madre la devolvió a la realidad. Recoge tu cuarto y haz la cama. Hoy no me dio tiempo a mí. No podía ser su madre la que jugara con sus juguetes cuando ella no estaba. Era aquella dragona que había visto justo cuando llegaba a casa. Su madre no podía ser la que se hubiera llevado su oso de peluche, ni a su muñeca llorona. ¿Para qué los querría ella, si ya era mayor y todos saben que los mayores no juegan con juguetes? No, definitivamente había sido la dragona la que había jugado con sus juguetes y se había llevado los que ella ya no usaba para que otros dragones jugaran con ellos. Sí, eso es, se dijo convencida. Cuando fue a la cocina para poner la mesa, le preguntó a su madre si sabía el paradero de los juguetes perdidos. Mamá, ¿sabes dónde está mi oso y mi muñeca llorona? Claro que lo sé. Los doné para que otras niñas y niños continúen jugando con ellos. Tú ya no lo hacías. Además, con el dinero de tu hucha del cerdito, podrás comprarte juguetes nuevos. ¡Lo sabía!, le dijo. ¿El qué, cariño? Nada, mamá, cosas mías. Y guiñándole un ojo, se sentó en la silla de la cocina. Ahora sabía quién se había llevado sus juguetes, y esa era ni más ni menos que su madre. Su madre era la dragona, pues al girarse para cocinar, por el breve instante que dura un parpadeo, pudo ver en su sombra las alas y la cola de la dragona. Y nada ni nadie podrían convencerla de lo contrario. Sus juguetes no estaban perdidos. Habían encontrado a nuevas niñas y niños con los que jugar. Pequeños dragones que, al igual que ella, tenían como dragonas a sus mamás. Y así, queridos niños sabios, descubrimos que el misterio de los juguetes de nuestra amiga no era que estuvieran perdidos, sino que estaban en manos de otros niños y niñas para que fueran felices jugando. Sean generosos y den una segunda vida a los objetos que ya no usen, para que puedan traer felicidad a otros. Y ya sabes que, cuento contado, sonríe si te ha gustado.